Justamente desde Concepción con don Andrés Ovalle. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿cómo le ha ido? Hola, buenos días. Hola, buenos días, Rafael. Buenos días a todos en el panel. Bueno, Andrés, su teoría, volver a los primeros años de la etapa investigativa, está tomando mucha fuerza esta teoría, esta tesis que usted presentó. Se acerca a lo que está haciendo la ministra Carola Rivas. Entonces, primero, ¿qué siente en lo personal y en lo profesional de que al parecer lo que usted propuso con su trabajo y su equipo en los primeros años de este lamentable suceso hoy día está tomando nueva fuerza, nuevos bríos para llegar a la verdad, obviamente? Bueno, la verdad, Rafa, que no es una sorpresa desde el punto de vista técnico, porque este planteamiento se hizo hace 16 años atrás. Claro. Lo que a mí me produce en realidad una desazón en el sentido de que si esto se hubiese realizado con la acuciosidad y rigurosidad con la que está desarrollando su diligencia la ministra Carola Rivas, quizás hace mucho tiempo que hubiésemos tenido una solución de este caso y no que permaneciera en el tiempo como ha sucedido hasta la fecha. Por lo tanto, esa desazón que siento es un tanto de molestia también, porque si se nos hubiese escuchado y si se nos hubiese considerado en la forma que se consideró otra teoría que no tenía ningún sustento desde el punto de vista probatorio, desde el punto de vista pruebas documentales, testimoniales o periciales, quizás otras situaciones hubiesen ocurrido y, como dije recién, el caso, la solución, no total, pero una solución más o menos en un alto porcentaje lo hubiésemos tenido hace bastantes años atrás. Señor Ovalle, durante su trabajo en este caso, ¿recibió algún tipo de presiones? Y me encantaría si que nos pudiese detallar, si es que así fue, ¿de quién? ¿Presiones de qué tipo? Me gustaría que lo especificaran más. ¿Presiones de qué tipo? No, por eso se lo pregunto a usted. Si usted recibió durante su trabajo alguna presión, se sintió cooptado, hostigado, si es que en algún momento usted establecía cierta línea de investigación, pero sentía que por otro lado le tiraban el mantel. ¿Cómo fue su trabajo? ¿Qué sintió durante su trabajo en este caso tan importante? Sí, entiendo perfectamente ahora la pregunta. La respuesta es un categórico sí. Tuve hostigamiento, tuve presión y tuve también persecución. Desde el punto de vista institucional, preferentemente. Recuerden que yo me inicié en este caso aproximadamente 7 o 8 meses después de que ya Jorge Matute está desaparecido. Así es. Por lo tanto, me antecedieron a mí otros grupos de carabineros de equipos investigadores, incluso a cargo de oficiales de mayor jerarquía que la mía. La primera obstáculo que tuve yo cuando se me dio la orden de hacerme cargo de este caso, que a esa fecha era un caso emblemático, fue que yo no iba a tener dedicación exclusiva, contrario a lo que tuvieron precisamente los equipos que me antecedían. Es decir, los equipos que me antecedieron tuvieron dedicación exclusiva y todos los medios a su alcance. Recordemos que se hicieron incluso vuelos en algunas zonas donde se presumía que Coque podría haber estado secuestrado. Eso se hizo en el helicóptero institucional, eso tiene un costo. Vino personal desde Santiago en una cantidad importante, tanto oficiales como personal de nombramiento institucional, que aquí se les asignaba viático y se les asignaba, ¿verdad?, los recursos necesarios para que ellos pudieran estar en la 8ª región realizando las diligencias. Cuando se me dio la misión y se me ordenó que me hiciera cargo, como lo dije, de este caso, lo primero fue que yo no iba a tener dedicación exclusiva. Es decir, yo tenía que estar primero a cargo de la unidad, de la cual era comisario, que era la segunda comisaría de Talcahuano, con 400 funcionarios a cargo y con toda la problemática y la casuística policial de un sector tan especial como es el puerto. Y aparte de eso, haciéndome cargo de este caso. Recibía presiones por ambos lados, es decir, presiones por lo que ocurría en mi unidad y en mi sector jurisdiccional, y por otro lado, la presión que ejercía de tener respuestas inmediatas con respecto al caso. Y para agregar otro ingrediente, no se me asignó ningún recurso, ninguno. No se me asignó ni siquiera una cuota de combustible, ni siquiera unos minutos más a mi celular. De hecho, que hasta el año 2003, o sea, vale decir un año y medio que yo después había salido del caso, todavía se me seguían descontando de mis saberes
excesos de llamadas telefónicas de mi celular que me había sido asignado en mi calidad de comisario. Andrés, con respecto justamente a esta obstrucción de la que usted asegura categóricamente haber sido objeto, primero habla de la falta de asignación de recursos y de la desviación de su trabajo, de su equipo, de su profesionalismo, porque no le dieron la posibilidad de dedicarse exclusivamente al tema. Yendo aún más allá, ¿qué otro tipo de de obstrucciones a su trabajo? Sí, o trabas. ¿Qué otro tipo, siendo más concreto, le dijeron a esta persona no me la entreviste, a esta persona no le investigue, esta persona está ligada al poder? ¿Le sucedió eso? Sí, sin lugar a dudas, sí, yo lo he planteado. Mira, Rafa, yo siempre soy bien categórico y no reniego de ninguna pregunta, porque tengo los elementos que me avalan y apoyan mis declaraciones. En el primer plano, para ser bien categórico, con respecto a la posición desde el punto de vista legal, ya he sabido, yo lo he manifestado en reiteradas oportunidades en otras declaraciones, que la magistrada Flora Sepúlveda a mí me prohibió interrogar al señor Betanzo y a los guardias. Y fue un rotundo y categórico: a Betanzo y a los guardias no me los toca. ¿Y eso fue todo? Por el lado institucional, a mí se me prohibió... ¿Perdón? ¿Y no argumentó nada más respecto a eso? ¿Solo esa frase? Solamente solamente yo tuve que, cuando lo conversé con los oficiales que me acompañaban, bueno, yo solamente pensé, a lo mejor ingenuamente, pensé en ese momento, bueno, ella estará haciendo las diligencias pertinentes por las cuales no quiere que intervengamos en atención a que puede ser perjudicial. Lo entendí de esa forma en ese tiempo. Hubo una segunda oportunidad en que también me reuní solo con ella y me volvió a reiterar lo mismo. Ahora, hay otra cosa que no lo he dicho en otras oportunidades y precisamente me acordé anoche. A raíz de la información que yo recibí, específicamente la segunda semana que me hice cargo de esto, que decía relación con el tema del famoso traficante apodado El Mañungo, que después, ¿no es cierto?, por los medios de comunicación salió como el cartel del carbón, y la participación que tenían funcionarios de Carabineros a través de una red de protección a ese tráfico. Esa información me llegó en forma personal e individual. Y cuando la empezamos a madurar, cuando la empezamos ya a realizar para ejecutar algunas detenciones, como así ocurrió, resulta que tanto del lado institucional como del propio tribunal nuevamente se me niega la posibilidad de interrogar a estas personas. Se me niega la posibilidad de interrogar a los funcionarios que aparecían ligados al traficante. Y se me niega la posibilidad de interrogar y tomar declaraciones, a lo menos ni siquiera conversar con la persona que apareció después como testigo con protección. Esa persona guardaba relación directa con la información que a mí me había llegado, me llegó a mí en forma personal. O sea, a ver, digámoslo de una forma bien artesanal o bien criolla. Claro. Me invitaron a jugar a la pelota, yo llevé la pelota y me dejan fuera del partido. Andrés. Tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista institucional. Claro que sí. Andrés, Carlos López acá desde el estudio. Pero usted sabe qué pasó ese día y tiene su teoría de quiénes estarían detrás de la muerte de Jorge Matute. ¿Cuál es el relato que cree usted de lo que ocurrió esa noche en la discoteca La Cucaracha? Bueno, de acuerdo a todo lo que ya, tanto de lo que hicimos en los primeros meses de investigación, la información que recepcionamos, la información yo no la recibí de un solo canal, la información la recibí de 3 canales distintos y todos apuntaban lo mismo. Y esos 3 canales distintos, o esas 3 fuentes de información no se conocían entre ellos, por lo tanto le daba valor a lo que en forma indistinta e indirecta me estaban aportando tanto a mí personalmente como al equipo con el cual trabajaba. Esa es la validez que tenía la información y todas apuntaban exactamente hacia lo mismo. ¿Qué es lo que era? Que Jorge Matute esa noche, producto del alcohol ingerido que exacerba el temperamento, ¿no es cierto?, tuvo alguna situación de índole personal con algunas de las cajeras o se habría insolentado. Eso, bueno, ya es parte de lo que podría haber ocurrido. Y eso gatilló de que fuera sacado en primera instancia de la discoteca. Jorge Matute permaneció por espacio de 1 hora fuera de la discoteca y después, aprovechando un descuido, volvió a ingresar a la discoteca aproximadamente a las 4:15 de la mañana. Y es ahí donde recibe una golpiza de parte de uno de los guardias en forma bastante fuerte y agresiva que le ocasiona serias lesiones. Él había quedado en estado inconsciente. Él posteriormente es ingresado nuevamente porque esto se originó prácticamente en la puerta porque la intención era sacarlo nuevamente. Al ver el estado en que queda, es ingresado por los guardias y esta es la escena que ve Gerardo Roa,
que se originó aproximadamente a las 4:30. Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué otras personas no vieron esta escena? Lo que pasa es que esto se origina al inicio, a la entrada de la discoteca, y ahí había una mampara que salía a un pasillo que estaba en forma diagonal que daba al salón. Y del pasillo al salón no había contacto visual. Por lo tanto, la imagen que capta y percibe Gerardo Roa, él la ve personalmente y la ve aproximadamente a 5 metros de distancia, en donde ve al que hasta el día de hoy no quiere reconocer que es su amigo. Él lo señala como una persona que se encontraba en estado inconsciente, sostenido por 2 de los guardias o 3 de los guardias, y una cuarta persona que daba las instrucciones al cual él reconoce después como al señor Betanzo, mediante un reconocimiento fotográfico, lo reconoce como el señor Betanzo, que da las instrucciones manifestando hay que bajarlo, es decir, bajarlo al subterráneo. Esto calza perfectamente La discoteca con lo se que cerró decía... antes de la hora que se acostumbraba, que era a las 5 de la mañana. Se preocuparon de que saliera toda la gente. Con posterioridad, a las 5 de la mañana, Jorge Matute había sido sacado y transportado a un lugar desconocido. Al inicio de la investigación siempre pensamos que Jorge Matute había fallecido producto de las lesiones, las graves lesiones ocasionadas, habría fallecido a los 40 o 50 minutos después de esa golpiza. Pero obviamente había que esperar el informe del Instituto Médico Legal que así lo acreditara. Bueno, las investigaciones y los mismos informes forenses que hay a la fecha nos indican que no ocurrió así, que fue producto de el suministro de algunas drogas o fármacos. En consecuencia, lo que quiero manifestar es que una vez que es sacado de la discoteca, Jorge Matute se le lleva o se le oculta en algún lugar desconocido. Desde mi punto de vista, tiene que haber permanecido en 1 o 2 lugares distintos hasta el lugar final, donde definitivamente fallece. ¿Cuántos días sobrevivió a esa golpiza? ¿Cuántos días estuvo sometido a que se le suministraran esos fármacos? Lo desconozco. Pero sí hay un antecedente válido y que también está en el mismo tribunal y que dice relación con la declaración que fue desacreditada y fue anulada precisamente por el señor de investigaciones que llevaba a cargo la investigación. ¿A título de qué? Por orden de qué, lo desconozco. Esa declaración era de un amigo de Jorge Matute, que hoy en día es un profesional, pero él se hacía entender por el lenguaje de señales, en atención a que es sordo, y ¿ya? Por ser sordo evidentemente no puede hablar. Y fue desacreditado. Y él habló que a Jorge Matute lo vio, en atención a que andaba buscándolo, lo vio el día 18 de diciembre oculto o escondido en un galpón y estaba siendo custodiado por personas que portaban armamento. Esa es una declaración que está en el tribunal. Es decir, estamos hablando efectivamente de que del secuestro se habló en diciembre del año 1999, o sea, a semanas de que Jorge Matute había desaparecido. Sí hay una declaración relacionada con el tema de un posible secuestro y que Jorge Matute habría sobrevivido a su golpiza a lo menos 3 semanas más. Andrés, la información de este testigo que habría visto a Coque secuestrado, custodiado por personal con armamento, para mí es bastante nuevo, no sé para ti, Carlos. Para ti también. Para mí también. Entonces... Pero, ¿sabes? Todo esto, Rafa, perdona que te interrumpa, pero todo esto me calza mucho con el sentimiento que nos expresaba ayer aquí en el estudio la señora María Teresa. Absolutamente. Cuando ella dice que Gerardo Roa lo fue a buscar a la casa y él la llama posteriormente, le dice cuando se recupere que me llame. Él vio que algo había pasado y estas palabras que nos da el mayor en retiro de Carabineros, Andrés Ovalle, nos calza perfecto con eso. Es lo que yo todavía no puedo entender y cuál sería la tesis que tiene usted al respecto. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de suministrar estos fármacos que hoy día están obteniendo un protagonismo importantísimo para descubrir la verdad? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, Rafa, puede ser por distintas formas. Desde mi punto de vista es para mantenerlos sedados y calmar los dolores que producto de la golpiza que fue víctima de las graves lesiones en la cual se mantuvo hasta el fin de sus días. El tema es que Jorge Matute en definitiva también habría fallecido por falta de asistencia médica. El fármaco puede haber sido suministrado con esa finalidad. Ahora, no
Pienso que puede haber sido utilizado como lo que se denomina el suero de la verdad. Recuerden ustedes que el pentobarbital es conocido como el suero de la verdad, sí, que fue utilizado por muchos organismos de seguridad, de inteligencia a nivel mundial, con el objeto de sedar a las personas que eran interrogadas y obtener algún grado de información a través de esta droga. No creo que haya sido ese el objetivo. Yo creo más bien que el objetivo fue mantenerlo en estado inconsciente, mantenerlo sedado, con el objeto de calmar los dolores del cual era víctima en esos momentos, y permaneció en forma reiterada, o sea, se le fue suministrado en forma reiterada. Es por ello que prácticamente el organismo no alcanzó a metabolizarlo y permaneció en el cuerpo por tantos años. La cantidad que se encontró y por tantos años después es un indicador de que la droga fue suministrada en forma sistemática y por varios días. El inspector Vallejo aquí levanta la mano, tiene dudas con respecto a lo que sucedió esa noche también. Mayor, quiero preguntarle algo puntual. Inspector, permítame saludarlo, encantado de saludarlo y conversar con usted. Y yo lo felicito además, Mayor, a la distancia, porque usted ha estado más acertado que nadie en este caso. Mayor, muchas gracias. Es lo siguiente, que a mí me llamó siempre la atención. Se dijo que el oso, el presumible atacante o el principal, golpeó a Coque con una manopla. Esa duda siempre la he tenido. Y si quedaron huellas de ese ataque preciso con manopla, que usted sabe que es un elemento contundente. Sí, correcto. Sí, correcto. Después le quiero hacer otra pregunta más, pero esa de partida, sí. Sí. Adelante, Mayor. Sí, el tema de la manopla sí, se manejó en un inicio, y recordemos que cuando fue encontrado las osamentas de Jorge Matute en febrero del año 2004, una de las lesiones que presentaba era una lesión frontal y era una fisura que puede ser atribuible, ¿no es cierto?, a un golpe producto no solamente con el puño, sino que con un elemento mucho más contundente y con mayor volumen físico, como lo puede ser una manopla. Ahora hay algo bien interesante con respecto cuando se habla de obstrucción a este caso, que en forma también sistemática se ha realizado en el tiempo. Hay que recordar que cuando se encontraron las osamentas, inmediatamente aparecieron, y curiosamente, abogados que eran los propios abogados querellantes de la causa, que justificaron esa fisura o esa lesión que presentaba el cráneo, más la ausencia de 3 piezas dentales, con un supuesto de que eso se había ocasionado porque las personas que encontraron la osamenta, específicamente el cráneo, se habían puesto a jugar a la pelota con él. Eso es totalmente falso, es una mentira, es de falsedad absoluta. Nunca se realizó ese supuesto juego de la pelota con el cráneo que le ocasionó esas lesiones. Esas lesiones ya las tenía, las presentaba al momento de ser encontrado. La ausencia de 3 piezas dentales y la fisura que presentaba en la parte frontal. Señor Ovalle, eso puede ser atribuible precisamente al tema del uso de una manopla, de un elemento tan contundente como una manopla. Según su conocimiento, ¿solo participaron de esta golpiza a Jorge Matute 1, 2, todos los guardias, en fin, de la discoteca La Cucaracha, o había más gente que también participó externo de la discoteca? Antes de ir con el tema de la red de protección, en fin, pero desde el punto de vista de la golpiza, ¿quiénes, según su participaron de esto? En primera instancia, hay líneas en las cuales se va desarrollando todo este proceso. La primera línea de acción, por decirlo, ocurre al interior. Hay otra cosa que es tremendamente importante, tanto lo que hemos escuchado de la propia ministra en sus declaraciones, más las diligencias que está realizando. Hoy día yo creo que no cabe duda que el principio de ejecución de este delito se inició al interior de la discoteca y no en los estacionamientos ni en ninguna otra parte. O sea, ya definitivamente esto lo tenemos bastante claro, que esto ocurrió al interior de la discoteca. Posteriormente, una vez que sale y que lo sacan del interior de la discoteca, se van agregando otras personas que participan en el traslado, en el ocultamiento y en el eventual secuestro del que fue víctima. Hay personas que se van agregando en el tiempo y hay personas que se van agregando que no tienen participación directa en los hechos de esa noche, pero que van generando una cooperación y participación coetánea con respecto a lo que va ocurriendo en el tiempo. Con respecto a la pregunta específica en relación si fueron todos los guardias que golpearon, no, fue un solo guardia el que lo golpeó, pero todos los guardias tienen conocimiento de lo que
que ocurrió esa noche, incluyendo al señor Betanzo, que no puede negar desconocimiento de lo que ocurre en un local que está administrado y bajo su responsabilidad. Señor En Ovalle. el peor de los casos, ningún guardia puede alegar lo que en materia de seguridad ocurre al interior del local, que precisamente está bajo su custodia y cuidado. Señor Ovalle, ¿y por qué usted descarta la participación directa de terceras personas? Porque una de las teorías también señalaba que Coque había tenido un altercado fuera con otras personas que estaban bebiendo y que producto de un rayón de un auto había habido un altercado y había comenzado una golpiza bastante fuerte ahí, que es la otra teoría, la alternativa B. ¿Por qué usted descarta absolutamente esa teoría? A la luz de los antecedentes yo creo que no hay mayor reparo con respecto a lo que pienso. Y lo otro es que la teoría que ubicaba la golpiza de Jorge Matute en el estacionamiento y que había sido ocasionado por otras personas, específicamente por 7 jóvenes que fueron procesados, no guarda relación alguna con todos los antecedentes que maneja no solamente el proceso, sino que los antecedentes que manejamos nosotros. Esos jóvenes nunca aparecieron en las informaciones y en todas las diligencias que nosotros realizamos, jamás, en ninguno de los antecedentes. Esa coartada relacionada con el tema de la golpiza del Coque fue un invento, fue un escenario que se generó ficticiamente, Pero, precisamente señor Ovalle, para tener unos responsables. Señor Ovalle, ¿quién cree usted, según su teoría, genera toda esta coartada, genera toda esta mise en scène para desviar la investigación? Hay una equivocación quizás, ¿no es cierto?, de la persona que estuvo a cargo del equipo investigador de la Policía de Investigaciones. Prefiero y quiero mantenerlo así, de que se equivocó rotundamente, pero independiente de eso... ¿Piensa que hubo una mano negra acá atrás? Relación con la realidad. ¿Piensa que hubo una mano ¿Perdón? negra? ¿Una mano negra detrás de todo esto? Honestamente sí, Me costó creerlo, pero no creerlo, sino que pensarlo, porque en realidad hace más dramática esta situación y va involucrando a más personas, sobre todo lo que es obstrucción. Recordemos que hay que separar las cosas acá. Hay una situación relacionada con la agresión directa a Jorge Matute, las personas que lo mantienen privado de libertad y privado de voluntad a través del suministro de fármacos, y por otro lado hay un alto porcentaje de personas que están en este caso que obstruye directamente la investigación. Hay obstrucción directa de otras personas en este caso. Andrés. A mí me parece insólito la actitud, por ejemplo, de algunos hechos de los abogados querellantes, de que, por ejemplo, favorecieran una teoría con la solicitud de más de 500 diligencias ordenadas al tribunal versus ninguna con respecto a la teoría que nosotros manejamos. Es insólito. No, claro, Lo encuentro hay insólito. mucha obstrucción, hay muchos vacíos en la información. Con respecto a eso, y yendo a un tema concreto, se comenta que se encontró en el bolsillo de la chaqueta para abrigarse uno de los guardias un pañuelo, y que ese pañuelo tendría sangre producto de los golpes que recibió Coque. ¿Es así? ¿Es efectivo? ¿Existió en algún momento ese pañuelo? La primera evidencia científica, y aparte fueron las únicas que se levantaron en el terreno, la realizó la bioquímico del laboratorio de Carabineros Chile Villota, con la cual trabajé con posterioridad. Chile levantó unas muestras que estuvieron al inicio de la puerta donde precisamente fue la escena que se circunscribe al espacio en donde Gerardo Roa vio a su amigo que estaba en estado inconsciente sostenido por los guardias. Y hay un direccionamiento de esas huellas de sangre hacia abajo en el subterráneo y en el pilar de lo que era parte del subterráneo que da a los baños, que eran los baños de la discoteca. Pero también en el patio trasero cercano a un basurero, en esa misma oportunidad, estoy hablando de 48 horas después de ocurrido la desaparición de Jorge Matute, también se levantó una evidencia que era un pañuelo desechable, que contenía líquido hemático, específicamente sangre, ¿no es cierto?, y que fue analizado. Tengo referencia en relación a ese pañuelo, pero fue encontrado y periciado en su oportunidad en noviembre del año 1999. De otro pañuelo que haya sido encontrado en la chaqueta del guardia lo desconozco. Si hubo otro, lo desconozco. Las muestras de sangre que a mí me consta son las que se levantaron en su oportunidad. ¿Y correspondían a Coque? Las que levantamos precisamente con Chile Villota 2 años después, específicamente el 9 de enero del año 2002. Que las levantamos en lo que quedaba de la derruida cucaracha o la demolida cucaracha, y las levantamos en el pilar que quedaba, precisamente donde habían sido periciadas 2 años antes. ¿Y esa sangre correspondía a Coque? A ver, lo que pasa es que usted tiene que pensar que 17 años atrás los sistemas de identificación de ADN y otros elementos probatorios que hoy día son pruebas irrefutables en cualquier proceso,
no se tenían los adelantos que hoy día se tienen. Por lo tanto, lo que se hizo en esa oportunidad, una vez que se levantaron las muestras, tratar de analizar a qué grupo de sangre pertenecía. Y solo se pudo establecer que pertenecían al grupo O4. Por la cantidad de sangre no se pudo analizar el factor RH. Ahora, Coque Matute sí efectivamente tenía grupo O4. El tema es que el 80% de la población chilena tiene grupo O4. Claro. Pero cabe sí preguntarse que el 80% de la población chilena esa noche no estaba en la discoteca, claro, y en ese preciso espacio donde lo vio Gerardo Roa y donde Chile Idiota encontró las muestras de sangre. Claro, y bajo esa lógica, señor Ovalle, entonces, ¿para qué se hizo la pericia? Bueno, la pericia se hizo porque había que hacerla y de acuerdo a los recursos que se tenían. Ahora, el tema es lo que sucede 2 años después, cuando levantamos precisamente de los mismos espacios donde había sido periciado, las nuevas muestras, no son nuevas muestras de sangre, que curiosamente la gente que no entiende piensa que se levantaron nuevas muestras de sangre. Cuando uno lo hace con posterioridad, pueden ser 2 años, 10 años después de periciar, se perician los mismos lugares donde se había hecho con anterioridad. ¿Qué es lo que se hizo en esa oportunidad? El 9 de enero del año 2002, en la noche, se tuvo que hacer en la noche, se rociaron los mismos lugares que habían sido periciados con el químico luminol. El luminol se usa a nivel internacional desde el año 1997. El luminol es un químico que reacciona ante la presencia de hemoglobina, ya que la hemoglobina es una proteína que oxigena la sangre, y reacciona ante la presencia de hemoglobina. Esto se tiene que hacer siempre a oscura porque con posterioridad se tiene que alumbrar con una luz ultravioleta. Y si hay presencia de sangre, eso va a presentar un reflejo destellante con una característica de color y connotación que nos denota en la presencia de sangre. Una vez que se obtienen esa muestra, se levanta con una tórula y se lleva para el laboratorio para análisis de ADN. Ahí se puede realizar el examen de ADN. ¿Sí? ¿Dónde se rompe la cadena de custodia? Porque estas pruebas son importantísimas. Bueno, ¿dónde se rompe? Importantísima. Qué bueno que me hace esa pregunta, porque precisamente cuando levantamos estas muestras y las entregué el día 22 de enero, 2 semanas después las entregué en el tribunal, la magistrada al día siguiente, es decir, el día 23 de enero, me entrega una orden con el objeto de que realice todas las diligencias ante la autoridad administrativa y autoridades diplomáticas para enviar las muestras de sangre al FBI en sus oficinas y laboratorios en Washington. Estas diligencias las tenía que hacer personalmente con la bioquímico Chile Villota. La orden está especificada y en esa forma, tal como lo relaté. Lo primero que tuve yo cuando viajé a Santiago, con Chile Villota y con las muestras de sangre que quedaron bajo mi custodia, que las tenía que mantener en un maletín y esposado a mi maletín en mi mano, me pasé aproximadamente durante 15 días, más de 15 días, 21 días en realidad, para que el mando institucional de la época tomara una decisión con respecto al tema. No obstante que el primer día que me recibieron en Santiago, el general que me recibió me dijo: no te hagas la idea que vas a ir a Washington. Fueron todas las palabras. Ese general fue el general Juan Donati Pino. Me dijo en esa forma textual. Y ya ahí se empezaron a presentar los problemas y tuve que esperar las decisiones del alto mando institucional que reunido como una verdadera curia romana por más de 2 semanas decidieron qué hacer y manifestaron que lo iban a realizar por sistema de postas. Esto, curiosamente, fue autorizado también por la magistrada Flora Sepúlveda, por un oficio secreto que me hicieron llegar después tenía desconocimiento y tomé conocimiento con posterioridad, muchos años después, el contenido de él. De nuevo, pero en definitiva, la misma magistrada que se rompe la cadena de custodia desde el momento que yo... ¿Perdón? No, que la misma magistrada que usted hace un ratito a usted en 2 oportunidades le dijo: cuidado con ese señor, no me lo investigue, no le pregunte mucho, déjemelo tranquilo. Sí. Por lo tanto, las muestras la cadena de custodia se rompe desde el momento que yo me saco las esposas de mi mano y de mi maletín, las saco de mi maletín y se las entrego al ayudante de la subsecretaría de Carabineros, que en ese tiempo se encontraba en el antiguo edificio Diego Portales o edificio Gabriela Mistral, en las oficinas de la subsecretaría, de la ayudantía de la subsecretaría de Carabineros. De la subsecretaría de Carabineros fueron enviadas al Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia fueron enviadas al Ministerio de Relaciones Exteriores. Del Ministerio de Relaciones Exteriores fueron enviadas a la Embajada de Chile en Washington. Y la Embajada de Chile en Washington se la entregó al agregado policial de ese entonces, el coronel Pacheco, al cual conozco, que era el agregado policial. Y él, en definitiva, las habría entregado en las oficinas de Washington. Desde el momento que yo entrego
estas evidencias a la Subsecretaría de Carabineros, ya se rompe la cadena de custodia. Una cadena de custodia no puede pasar de mano en mano. No. Y por ello hay sanciones legales. Hasta el día de hoy nadie ha sido sancionado por este hecho. Lamentable. Y lo más curioso y lo más gravitante de todo este hecho, que 10 años después, me entero a través de unos documentos que me hace llegar un periodista que se los había proporcionado por ley de transparencia norteamericana, que estas muestras de sangre que llegaron en definitiva a Washington fueron alteradas por un bioquímico del FBI. ¿Quién tiene la capacidad para intervenir de esa forma con un organismo de la envergadura que es el FBI y lograr el objetivo? La bioquímico Mayor, que fue exonerada del FBI y procesada en los tribunales norteamericanos se llama Jacqueline Blake. Y esos antecedentes fueron entregados por el FBI en un informe que se hizo llegar en noviembre del año 2000 al Ministerio de Justicia y a los tribunales con el objeto de que fueran reenviadas las muestras en atención a que habían sido alteradas. Nunca se devolvieron a enviar las muestras. Entonces, Andrés, hay cosas que la gente desconoce. Sí, Todo, claro. yo creo que ustedes lo desconocían esto. No, claro, estamos absolutamente sorprendidos con esta información. Por lo mismo le voy a pedir que me dé 3 minutos de su valioso tiempo, que me espere 3 minutitos, porque nos vamos a separar brevemente. Al regreso seguimos conversando con usted y a nuestros televidentes les quiero